El Ministerio Conéctate a Jesús y clases privadas TISU presentan Introducción al estudio del libro de Ezequiel. Resumen de las lecciones aprendidas de este libro. Vamos a orar. Padre amoroso, aunque a veces nos encontramos en medio de situaciones desgarradoras y desoladoras, confiamos en que tú estás con nosotros en todo momento. Tú eres nuestro refugio seguro en medio de la tormenta y nuestra fortaleza en tiempos de tribulación. Pedimos, Señor, que derrames tu consuelo sobre aquellos que están afligidos y desamparados en este día. Que sientan tu presencia cercana y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concede, oh Dios, que podamos aprender de las lecciones de introducción al estudio del libro de Ezequiel y renovar nuestra confianza en tu fidelidad y misericordia. Ayúdanos a encontrar consuelo en tu palabra y a sostenernos mutuamente en amor y compasión. Que nuestras vidas reflejen tu luz en medio de la oscuridad y que podamos ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que nos rodean. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Comenzamos un apasionante estudio del libro de Ezequiel. Es uno de los libros más intrigantes ya que contiene muchas visiones de Dios que nos dejan boquiabiertos. Para entender este libro, es necesario comprender el trasfondo histórico y el propósito del libro. Compartimos un breve resumen a modo de introducción que cubre estos dos aspectos. Utilizaremos el comentario bíblico adventista para cumplir con este objetivo. Autor. En hebreo el libro se titula con el nombre de su autor, Yechezeel, que significa a quien Dios fortalecerá. Este nombre, como el de muchos otros de los santos de la antigüedad, era singularmente apropiado para la vida y la obra de su portador. Ubicación en la Biblia. En la versión Reina Valera, así como en la hebrea, el libro se coloca en tercer lugar entre los escritos de los 4 profetas mayores. Esta es ciertamente su verdadera posición cronológica, pues sitúa el libro entre los de los 2 grandes contemporáneos de Ezequiel. De estos, Jeremías comenzó sus profecías mucho antes, y Daniel las continuó mucho después. Marco histórico. Ezequiel comenzó su profecía en el 5º año del cautiverio de Joaquín, véase Ezequiel, capítulo 1, versículo 2. La servidumbre babilónica ya había comenzado cuando, en el 3er año de Joaquín, 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén. Véase Daniel capítulo 1 versículo 1. Tras 11 años de reinado, Joacim tuvo un final poco glorioso y fue sucedido por su hijo Joaquín, 597 a.C. Véase el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 6. Tras un reinado de solo 3 meses fue llevado como cautivo, junto con 10.000 de sus jefes, incluido Ezequiel, a Babilonia. Véase el segundo libro de los Reyes capítulo 24 versículos 8, 12 a 16, el libro de Ezequiel capítulo 1 versículos 1 y 2, y el capítulo 33 versículo 21. Fue durante estos tiempos turbulentos cuando Ezequiel, que era un hombre joven, fue llamado al oficio profético. Propósito del libro de Ezequiel. Propósito número 1, aprender lecciones de obediencia y cooperación con Dios. Los mensajes del libro de Ezequiel aclaran el propósito de Dios para su pueblo en la amarga experiencia del cautiverio babilónico. Durante siglos los profetas habían aconsejado y advertido a Israel, sin embargo, la nación se hundía cada vez más en la apostasía. Finalmente, se hizo evidente que el pueblo elegido nunca alcanzaría los objetivos de Dios para ellos como nación a menos que se utilizaran medios drásticos para enseñarles lecciones de obediencia y cooperación con Dios. En consecuencia, Él les permitió aprender en la adversidad lecciones que se habían negado a aprender en tiempos de prosperidad. Propósito número 2, escarmentar a los líderes por engañar a la nación. Por extraño que parezca, fueron los líderes de Israel quienes, por precepto y ejemplo, condujeron a la nación a la apostasía. Véase Isaías capítulo 3 versículo 12, 9-16, Ezequiel capítulo 34 versículos 2 a 19. Al principio, aparentemente, Dios se propuso que solo los líderes fueran llevados al cautiverio. Véase Daniel capítulo 1 versículos 3 y 4. La gran mayoría del pueblo debía permanecer en Judea, esperando allí el regreso de un grupo de líderes escarmentados que los guiaran por el camino elegido por Dios. Si los judíos hubieran estado dispuestos a someterse a Nabucodonosor, como Dios pretendía, véase Jeremías capítulo 27 versículos 1 a 22, la ciudad de Jerusalén y su magnífico templo habrían permanecido intactos. Véase Jeremías 17 versículos 25 y 27, y capítulo 38 versículo 17, y se habría evitado el siglo de retrasos, dificultades y desaliento al que se enfrentaron los exiliados a su regreso de Babilonia.
Pero la obstinada resistencia de Israel, véase el capítulo 28 de Jeremías, versículos 1 a 14, hizo progresivamente más amarga su copa de sufrimiento y provocó una segunda y luego una tercera deportación, 597 y 586 a.C. respectivamente. Los yugos de madera fueron sustituidos por yugos de hierro, Jeremías capítulo 28 versículos 13 y 14. Propósito número 3, Dios es justo y misericordioso. Pero incluso en el cautiverio la justicia divina estaba sazonada con misericordia. Dios se acercó a su pueblo como maestro, para inculcarles la insensatez de la desobediencia y la conveniencia de cooperar con él, más que como juez severo para castigarlos. Las amargas experiencias del cautiverio no fueron tanto de naturaleza retributiva como correctiva. Propósito número 4, cada profeta tenía una comisión de Dios. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel recibieron el encargo de revelar a los hombres el propósito del cielo y de suscitar su cooperación con él. Jeremías fue enviado a los judíos que permanecían en Judea, mientras que Ezequiel llevó a cabo una misión similar para los que ya habían ido al cautiverio. Daniel fue el embajador del cielo en la corte de Nabucodonosor, para darle a conocer la voluntad divina y conseguir su cooperación. Los fuegos del sufrimiento no debían arder más de lo necesario para eliminar la escoria. Lecciones que podemos aprender de esta introducción. Lección número 1. Aprender lecciones en tiempos de adversidad que no aprendimos en la prosperidad. Esta es la más sorprendente de todas las lecciones. Cuando estamos en la prosperidad, damos por sentadas las bendiciones de Dios y normalmente no seguimos caminando con nuestro Señor. Sin embargo, en cuanto nos golpea la adversidad, entonces levantamos la vista y recordamos que nuestro Salvador existe. Entonces, lo invocamos, venimos a Él en arrepentimiento y contrición de corazón esperando ser restaurados a una relación con Él. A veces, solo a través de la adversidad somos capaces de aprender las lecciones que nos prepararán para ocupar el puesto de confianza que el Señor nos ha asignado. Lección número 2. Nunca es seguro seguir a los líderes. Hemos aprendido por experiencia que nunca es seguro seguir a los líderes. Hemos visto muchas estrellas brillantes que han perdido su brillo. Como Lucifer, se volvieron egocéntricos y cayeron igual que él. Solo estamos seguros cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús. Él nunca nos engañará. Él es nuestra luz que nos guía. Él es nuestro pastor. E incluso cuando no comprendemos su guía, estamos seguros en sus manos. Lección número 3. Dios es siempre justo, misericordioso y amoroso. A pesar de nuestra desobediencia y terquedad, Dios es misericordioso. No nos dará más de lo que podamos soportar. El propósito de la adversidad es enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otro modo. Los fuegos del sufrimiento no debían arder más de lo necesario para eliminar la escoria. ¿Por qué debemos estudiar estos escritos antiguos? Una vez nos sorprendió una respuesta que un israelita moderno dio a un periodista mientras le hacían una entrevista. En referencia a una pregunta sobre la Biblia hebrea, el joven respondió que su estilo de vida no se basaba en los escritos antiguos. Entonces, ¿por qué estudiamos la Biblia? La propia Biblia nos da una respuesta. Encontramos la respuesta en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 versículos 6 al 11. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Nueva versión internacional. Aprendamos de su experiencia. No necesitamos repetir sus errores. Nuestro Padre Celestial nos ama y, como Padre amoroso, quiere evitarnos la angustia y el dolor. Escuchemos su voz y sigamos su guía. Es la mejor manera de vivir en nuestros turbulentos días. Bendiciones. Oh Señor, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra y sumergirnos en el libro profético de Ezequiel. Reconocemos que este libro contiene visiones y enseñanzas profundas que nos desafían y nos inspiran a crecer en nuestra fe. Padre Celestial, te pedimos que nos concedas la sabiduría para entender el trasfondo histórico y el propósito de este libro.
Que podamos ver más allá de las palabras y captar el mensaje que deseas transmitirnos en estos tiempos. Te agradecemos por el ejemplo de Ezequiel, un hombre cuyo nombre significa Dios fortalecerá. Que podamos ser fortalecidos por ti en medio de nuestras propias pruebas y desafíos, así como lo fuiste con él. Señor, reconocemos que vivimos en tiempos turbulentos, al igual que el pueblo de Ezequiel. Ayúdanos a aprender las lecciones de obediencia y cooperación contigo, incluso en medio de la adversidad. Que podamos confiar en tu justicia y misericordia, y seguirte fielmente en todo momento. Te pedimos que nos guíes para aplicar las lecciones de Ezequiel en nuestras vidas hoy. Que podamos aprender de los errores del pasado y seguir tu camino de rectitud y amor. Padre, que este estudio nos acerque más a ti y fortalezca nuestra fe. Que podamos ser luces en medio de la oscuridad, compartiendo tu amor y verdad con aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en su segundo segmento, La Biblia al día para hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.